Bien, en esta ocasión vamos a estudiar las coordenadas curvilíneas. En videos anteriores hemos estudiado las coordenadas cilíndricas y esféricas. Vamos a generalizar en este caso. Para ello consideremos cualquier otro sistema coordenado curvilíneo que está determinado por las ecuaciones de estos planos U1, U2, U3, que como pueden observar son curvos. Por ejemplo, en este plano, entre U2 y U3, tienen que todos los valores de U1 son constantes. En este plano, entre U1 y U2, todos los puntos de U3 son constantes. Entonces, un vector de posición en cartesianas, que ya sabemos que es este, x unitario, más y unitario, más z unitario, se puede escribir en términos de cualquier sistema curvilíneo. Y eso es lo que vamos a sistematizar. Como ya sabemos, los vectores x, y y z unitario conforman una base, la base canónica que genera el espacio R a la 3. El objetivo es escribir cualquier vector en términos de vectores unitarios que pueden ser tangentes a estas curvas o pueden ser normales a los planos. Precisamente vamos a utilizar E1, E2 y E3 como vectores tangentes. Estos son vectores tangentes. Y E mayúscula 1, 2 y 3 unitario, vectores normales. ¿Cómo se encuentran estos vectores tangentes? Bien, se toma la derivada parcial de R respecto a U1 y se divide entre la norma del vector. Ahora, esta norma se le suele llamar H1. Si lo pasamos al otro lado de la ecuación, queda H1 E1 unitario. Recuerden que ese es el vector tangente. Y a H1 se le da el nombre de factor de escala. De forma similar, podemos tener H2 y H3. Ahora, para los vectores que son normales, lo que hacemos es tomar el gradiente de cada uno de ellos entre su magnitud. No es de extrañarse que tomemos el gradiente. Sabemos que al tener una superficie, tomando el gradiente de la ecuación de esa superficie, obtenemos un vector que es normal. Entonces, con estos factores de escala, nosotros podemos generalizar para cualquier sistema curvilíneo. No necesariamente el esférico y el cilíndrico, cualquier otro, porque surgen problemas en la física o en la ingeniería en donde la geometría apropiada de repente es un sistema un poco más extraño. Ya vamos a ver algunos de ellos. Bien, podemos escribir todas las cantidades geométricas que hemos estudiado en términos de los factores de escala. Y eso facilita porque independientemente del sistema, una vez que nosotros calculamos los factores de escala en un sistema particular, conocemos todos los elementos geométricos de interés. Por ejemplo, la longitud de arco. La longitud de arco la calculamos de la siguiente forma.
Ahora hace un momento vimos que la derivada de R con respecto a U sub 1 es H1 por E1. Entonces quedaría H1 de U1, el vector unitario. Y esto se replica. Bueno, ahí lo tienen. Con esto encontramos la longitud de arco. En algunas ocasiones necesitamos el diferencial de volumen, por ejemplo. El diferencial de volumen es el producto de los factores de escala por los diferenciales en este sistema curvilíneo particular o general, ¿verdad? Con eso obtenemos el diferencial de volumen. Si queremos encontrar el gradiente de un campo escalar, ¿sí?, en términos de los factores de escala, tenemos lo siguiente. Entonces, teniendo los factores de escala en cualquier sistema curvilíneo, simplemente reemplazamos y listo. La divergencia. ¿Cómo se calcula la divergencia de un campo vectorial? Veamos cómo se calcularía en términos de los factores de escala. O sea, con esto lo que tenemos es una forma sistemática de obtener estos operadores. En este caso sería 1 entre el producto de todos los factores de escala multiplicado por la derivada parcial con respecto a U sub 1 de H2, H3 por la primera componente asociada. La derivada parcial con respecto a U sub 2, H3, H1 por la segunda componente. Creo que ya van viendo la tendencia. Finalmente H1, H2 por H3. Y listo. Con eso calculan la divergencia. Si quisiéramos calcular el rotacional, igual que habíamos visto en cartesianas, el rotacional se obtiene realizando o calculando un determinante. El determinante está multiplicado por el producto de los factores de escala. Tenemos entonces H1 por E1, H2 por E sub 2. H3 por E sub 3. En el segundo renglón tenemos la parte de las derivadas. Y en el tercero, el producto de los factores de escala por las componentes respectivas. Bueno, desarrollamos el determinante y lo multiplicamos por este factor y tenemos de esa forma el rotacional. El laplaciano es otro operador muy utilizado en la teoría electromagnética.
en términos de los factores de escala para cualquier sistema curvilíneo, tenemos lo siguiente. El laplaciano de un campo escalar phi sería el producto de los factores de escala, uno entre eso, que multiplica a la derivada parcial con respecto a u sub 1 de h2 por h3 entre h1, la derivada parcial de ese campo escalar con respecto a u sub 1. Y luego términos similares para u sub 2 y u sub 3. Más y listo, ahí tenemos el laplaciano. Bien, estos son resultados generales que uno suele utilizar en electromagnetismo. Dependiendo del problema físico que se esté analizando, se utiliza la geometría correspondiente. Si el problema físico tiene geometría esférica, se usan coordenadas esféricas. Si tiene coordenadas cilíndricas, se usa coordenadas cilíndricas. De esa manera el análisis es natural y mucho más directo. Tenemos otros sistemas curvilíneos que aparecen en ciertas aplicaciones, como por ejemplo las coordenadas cilíndricas parabólicas. Las ecuaciones de transformación son las que necesitamos para poder hacer todo el análisis. Entonces, en este caso sería la coordenada x es igual a 1/2 de u cuadrado menos b cuadrado. Y es igual a u por b. Y z es igual a z. Estas son las ecuaciones de transformación. Eso es cuando tenemos un sistema parabólico, cilíndrico. Teniendo eso, fácilmente uno puede encontrar los respectivos factores de escala. Están también las coordenadas paraboloides. Las ecuaciones de transformación son x igual a u por b por seno de phi, y es igual a u por b seno de phi, y z es igual a 1/2 de u cuadrado menos b cuadrado. Aquí tienen dos ejemplos de dos sistemas curvilíneos. Existen otros, por supuesto. Con las ecuaciones de transformación uno puede encontrar los factores de escala y luego encontrar los factores geométricos y los operadores asociados.